Mi hermana asegura que yo provoco los conflictos, pero todos empiezan exactamente en el momento en que le digo que no voy a seguir ayudándola. Mi hermana Dani ha pasado toda su vida girando alrededor del caos, pero no un caos espontáneo, sino uno que ella misma fabrica y luego cuelga del cuello de los demás como si fuera una medalla que justifica cada una de sus decisiones pendejas. Yo siempre fui el encargado de amortiguar sus golpes, aunque nadie me lo pidió formalmente, simplemente se entendió que, como el hermano menor estable, disciplinado y con trabajo fijo, tenía que convertirme en su red de emergencia permanente. Durante años me tragué ese papel sin protestar demasiado, porque así fue desde que salimos de la casa de mi mamá, cuando ella se embarazó joven y yo trabajaba en cualquier chamba que se cruzara para pagar mi parte de la renta. No sé en qué momento me convertí en el adulto de la familia, pero ella encontró la forma de acomodarse en esa imagen hasta que ya no supe dónde terminaban mis límites y dónde empezaban sus exigencias. Todo escaló de verdad una mañana cualquiera de entre semana, cuando apenas estaba despertando y mi celular empezó a vibrar como si se estuviera incendiando. Era Dani, llamando y enviando mensajes diciendo que su carro no prendía y que yo tenía que ir a su casa en ese mismo instante. Yo apenas iba saliendo hacia la obra y ya estaba retrasado, así que le dije que no podía, que tenía que estar en el sitio en cuestión de minutos. Ella contestó con esa voz que se le pone cuando siente que el mundo le debe algo, diciendo que yo siempre provocaba los problemas, que ella solo necesitaba que yo no fuera un egoísta. En cuanto colgué me quedé con ese ardor en el pecho que da cuando sabes que algo muy jodido se acerca, porque esa frase la había usado antes, justo cuando quería que yo hiciera algo que no me correspondía. Lo raro es que, hasta ese día, yo nunca había dicho un no tan firme. Cuando volví del trabajo, cansado y lleno de polvo, encontré en mi porche a sus 2 hijos sentados en el escalón, envueltos en cobijas y rodeados de 2 mochilas diminutas. Había una nota pegada en mi puerta donde ella escribió que si no iba a ayudarla con el carro, mínimo le ayudara con los niños mientras ella resolvía otras cosas. No decía cuándo volvería ni a dónde había ido. Pasé el resto de la tarde tratando de localizarla, pero no contestó ni llamadas ni mensajes. Regresó hasta el día siguiente, sin disculpas, sin explicación y con una actitud de esto es lo que hay y te aguantas. Cuando le dije que jamás volviera a dejar a los niños tirados en mi casa sin avisar, se ofendió como si la estuviera atacando, diciendo que yo era un cabrón frío y desconsiderado. Yo traté de no perder la paciencia, pero le dije que tenía que empezar a resolver su vida sin convertirme en su salvavidas automático. Ahí explotó. Me gritó que yo era el que provocaba los conflictos, que ella solo reaccionaba a mi falta de empatía, que si yo fuera un buen hermano entendería que ella no puede sola. Esa frase, él no puede sola, es la que siempre usa cuando quiere que le resuelvan la vida. La utilizó cuando perdió un trabajo porque llegaba tarde, cuando le cortaron la luz por no pagar, cuando la dueña de su departamento quiso desalojarla por acumular retrasos, cuando uno de los papás de los niños desapareció y ella esperaba que yo asumiera la paternidad emocional y financiera. Yo siempre caí, porque me daba lástima, porque no quería ver a mi sobrino sufrir y porque había normalizado la idea de que mis metas tenían que ponerse en pausa cuando ella entraba en crisis. Pero esa mañana con los niños abandonados en mi puerta fue una línea que no podía permitir que volviera a cruzar. El verdadero golpe, sin embargo, vino unos días después. Me empezaron a llegar llamadas insistentes de una tienda de renta de muebles. Yo pensé que era error de sistema, porque jamás he rentado muebles en mi vida. Después de varias llamadas respondí y el empleado me dijo que estaba atrasado en varios pagos de un contrato que yo supuestamente había firmado hacía unas semanas. Me fui de espaldas. Él aseguró que yo aparecía como responsable secundario del acuerdo y que, como no habían recibido los pagos, estaban buscándome para evitar mandar la deuda a cobranza. Fui a la tienda a pedir una copia del contrato y ahí fue cuando todo se conectó como putazo directo a la cara. El documento tenía mi nombre completo, mi dirección y una firma que evidentemente no era mía, una firma torpe que parecía hecha con prisa. Como cuando un niño quiere imitar la firma de un adulto sin saber que cada letra tiene su propio peso. Junto al contrato estaba la copia de un viejo identificador que yo había tirado hace años, uno que un día perdió vigencia y pensé que había roto correctamente, pero claramente ella lo encontró entre mis cosas cuando alguna vez le di entrada libre a mi casa para que pasara un rato. Ver todo aquello me dejó temblando, no de miedo, sino de un enojo tan profundo que me ardían los dientes. Llevo años sosteniendo a Dani y jamás imaginé que la cabrona sería capaz de falsificar mi identidad para sacar muebles que, según su historial,
terminarían impagos, perdidos o revendidos. Ahí entendí que la relación ya había cruzado un límite sin retorno, que mi hermana no estaba solo acostumbrada a que yo la ayudara, sino que estaba dispuesta a arrastrarme con ella si eso le daba 30 segundos de comodidad. Salí de la tienda con las copias del contrato y la sensación de que acababa de desenterrar la verdadera raíz de todos nuestros problemas. Ella nunca vio mis ayudas como actos de cariño, sino como obligaciones permanentes que le permitían hacer y deshacer sin ninguna consecuencia real. Esa noche no pude dormir. Repasé todo lo que había pasado en los últimos años, cada ocasión en que ella me dijo que yo provocaba los conflictos cuando me negaba a rescatarla, cada situación donde yo quedaba como el malo por no cumplirle un capricho o no resolverle un error. Hasta entonces pensé que era solo manipulación emocional, pero al ver esa firma falsa entendí que, de no haber puesto un alto, eventualmente habría terminado con deudas, demandas o incluso problemas legales que yo jamás busqué. Y ahí tomé la decisión de que no iba a volver a ser el adulto de su vida solo porque ella se cansó de serlo. Mi historia sigue, y las consecuencias apenas empiezan. Actualización 1. Habían pasado varios días desde que descubrí el contrato falso y, aunque intenté seguir mi rutina normal en el trabajo, la verdad es que mi cabeza no dejaba de dar vueltas con todo lo que había visto en esa tienda. Seguía repasando una y otra vez la firma torcida, la copia vieja de mi identificación y los datos personales que nadie debería tener excepto yo. No era solo el hecho de que Dani hubiera falsificado la firma, sino la parte más profunda y jodida de todo esto. Ella sabía perfectamente que yo tenía buen crédito. Sabía que rara vez discutía con los empleados de ningún lado y también sabía que, si la cosa se ponía fea, era muy probable que yo terminara pagando por tal de evitarme problemas legales. Esa certeza, esa confianza tan torcida en que yo iba a protegerla aunque ella estuviera jodiéndome la vida, fue lo que terminó descomponiéndome por dentro. Yo no era un hermano, era un recurso. Ella no me veía como familia, sino como el salvavidas que había que exprimir mientras le quedara aire. En ese punto ya no tenía sentido seguir esperando a que ella diera la cara por su cuenta, así que aproveché uno de mis días libres para ir a la estación de policía y hablar con alguien que pudiera explicarme qué opciones tenía. Yo no quería meter a mi hermana a la cárcel así como así, tampoco soy un santo ni pretendo tener la conciencia completamente limpia, pero necesitaba protegerme, porque ese tipo de cosas, si no se frenan a tiempo, terminan convirtiéndose en un patrón que avanza como una plaga. Me atendió un oficial que llevaba cara de no querer lidiar con más dramas familiares, pero en cuanto vio las copias del contrato y escuchó mi versión, cambió la postura. Me preguntó cómo consiguió ella una identificación mía, si tenía acceso a mis cosas, si alguna vez le había dado permiso de entrar libremente a mi casa. Me escuché a mí mismo diciéndole que sí, que ella entraba a veces cuando necesitaba hablar o dejar a los niños un rato, y me sentí como un idiota al decirlo. Porque sin darme cuenta le había permitido exactamente lo que necesitaba para joderme, acceso y confianza. El oficial me dijo que aquello encajaba en falsificación y posiblemente fraude, pero que el siguiente paso dependía de qué quería hacer yo. Esa pregunta se me quedó clavada en el pecho. No se trataba de querer o no querer joderle la vida a mi hermana, se trataba de decidir si estaba dispuesto a seguir sacrificando la mía por no ser el malo. Después de unos minutos de silencio, le pedí que me explicara el proceso. Él me habló de una declaración formal, de una revisión del caso, de una visita para confirmarle a Dani que había una queja en su contra. Dije que sí. Firmé donde tenía que firmar. Me temblaron un poco las manos, no por miedo, sino porque estaba rompiendo un patrón que llevaba años sosteniéndose con mis silencios. El oficial me aseguró que no iban a arrestarla en ese momento a menos que descubrieran algo más grave, pero que sí iban a visitarla y notificarle la situación. Cuando salí de ahí, el aire me pegó en la cara como si hubiera estado respirando debajo del agua por demasiado tiempo. Me sentí un poco más ligero, aunque sabía que lo más complicado estaba por venir. Esa tarde intenté hablar con Dani por mensaje. Le envié una foto del contrato y le dije, sin rodeos, que sabía lo que había hecho y que tenía que ponerse en contacto conmigo. Ella tardó horas en responder, y cuando por fin lo hizo, me contestó con esa arrogancia disfrazada de inocencia que le encanta usar. Dijo que yo estaba exagerando, que no entendía por qué me ponía tan dramático, que ella solo había usado mi nombre porque no le iban a aprobar el contrato con el suyo y que yo debía entender que lo hacía por necesidad. Leer eso me calentó la sangre de una forma que pocas cosas me han provocado. Que alguien cometa una estupidez es una cosa,
que luego intente justificarla diciendo que tú tienes la obligación de cargarla es otra muy distinta. Le respondí que la policía ya estaba enterada y que sería mejor que devolviera los muebles antes de que la cosa empeorara. Me contestó diciendo que yo era un desalmado, que estaba convirtiendo un problema pequeño en una tragedia, que solo un hermano sin corazón haría algo así. Cerré la conversación ahí, porque discutir con ella siempre es como pelear con alguien que se inventa su propia realidad. 3 días más tarde, mientras estaba en el sitio de trabajo limpiando herramientas, recibí una llamada desconocida. Era un número del área donde vivía Dani. En cuanto contesté, escuché una voz seria que se identificó como un oficial encargado de la visita de notificación. Me explicó que habían ido al departamento, que Dani se mostró sorprendida al principio, luego indignada, luego furiosa. Él dijo que fue un intercambio tenso, que ella insistía en que yo estaba inventando las cosas por problemas personales, que ella no había hecho nada malo y que la firma era completamente válida porque es su hermano y él se hace cargo de ella. El oficial me dijo que fue justamente esa frase la que terminó de confirmar que sí había mala intención, porque ella misma admitió que esperaba que yo absorbiera la responsabilidad. También me dijo que le dieron un plazo para resolver el tema con la tienda, entregar los artículos o pagar la totalidad del contrato. Le pregunté si la habían arrestado y me dijo que no, que por ahora solo quedaba asentado el aviso. Colgué sintiendo una mezcla rara de alivio y culpa, como si estuviera haciendo algo correcto que aún así se siente sucio por ser familia. No pasaron ni 2 horas cuando mi mamá me llamó, llorando como si hubiera recibido la noticia de una tragedia real. Me preguntó por qué estaba haciendo sufrir a mi hermana, porque no había hablado con ella en lugar de meter a la policía en asuntos de familia. Le expliqué todo como si estuviera hablando con alguien que no conoce la historia, porque mi mamá, por más que la quiera, tiene esta habilidad de cubrir a Dani con una manta de compasión que no corresponde a sus actos. Mi mamá dijo que Dani estaba destrozada, que decía que yo la estaba traicionando, que no sabía en qué momento me convertí en un hombre tan duro. Le respondí que no me volví duro, me volví cansado. Ella hizo silencio, un silencio pesado que conozco bien, uno que siempre llega cuando le toca aceptar que su hija mayor metió la pata. Pero aún así terminó diciendo que esperara unos días, que hablara con Dani, que intentara limar asperezas. Colgué porque si seguía escuchándola iba a perder la calma. Esa noche me invadió una mezcla de agotamiento emocional y cierto miedo extraño, no miedo a Dani, sino miedo a lo que pasaría si yo no detenía esto de una vez. Si ella era capaz de falsificar mi firma por unos muebles baratos, ¿qué impediría que usara mis datos para algo más grande? Dormí mal, dando vueltas y sintiendo que una bola de ansiedad se me atoraba en la garganta. Al día siguiente decidí que, si ya había iniciado este proceso, tenía que seguirlo sin titubear, así que saqué copias de todo lo relacionado al contrato, guardé mensajes, tomé fotografías de los documentos. Incluso revisé mis registros bancarios por si acaso. No encontré nada más, pero el simple hecho de buscar me dejó con un nudo en el estómago que todavía no se me deshace. Mientras tanto, Dani decidió ponerse en modo víctima profesional. Subió publicaciones en redes sociales insinuando que la familia puede ser más cruel que los desconocidos, que algunos hermanos disfrutan ver caer a los demás, que la ingratitud es la peor forma de traición. No mencionó mi nombre, pero tampoco hacía falta. Su círculo de amistades llenó los comentarios de palabras de consuelo, de frases como todo se paga y Dios ve todo. Yo dejé el teléfono boca abajo para no caer en la tentación de contestarle, porque cualquier palabra mía, por más lógica que fuera, ella la usaría en mi contra. El día terminó sin resolver nada, pero con una claridad que no tenía antes. Por primera vez entendí que Dani no iba a detenerse por sí sola, que nadie que se acostumbra a caminar con un colchón ajeno abajo de los pies aprende a pisar suelo firme hasta que le quitan el colchón de golpe. El problema es que ese colchón siempre fui yo. Y ahora que decidí quitarlo, lo que viniera después iba a ser inevitablemente doloroso. Sin embargo, el verdadero peso de las consecuencias apenas empezaba a caer. Hay cosas que uno piensa que conoce de su propia familia, pero cuando la gente descubre que ya no puede usarte, saca versiones de sí misma que no habías visto nunca. Y yo estaba a punto de descubrir la versión más peligrosa de mi hermana. Actualización 2. Había pasado más de un mes desde la visita del oficial al departamento de Dani, y aunque yo pensaba que ese aviso formal la frenaría al menos un tiempo, resultó que mi hermana interpretó todo lo ocurrido como una especie de ataque personal que justificaba redoblar su papel de víctima.
No sé si lo hizo porque realmente se cree sus propias historias o porque encontró en ese discurso la mejor manera de obtener simpatía de quien estuviera dispuesto a escuchar, pero lo cierto es que la notificación policial no la hizo reflexionar, sino que avivó esa idea absurda de que yo era el enemigo que siempre la había querido ver caer. Durante ese periodo, yo intenté mantenerme alejado de todo lo que estuviera relacionado con ella, aunque fuera por salud mental, porque cada interacción terminaba drenándome de una forma que ya no podía sostener. Sin embargo, la distancia no impidió que empezaran a salir a la luz nuevas cosas que ella había hecho usando mis datos. Como si el fraude con la tienda de muebles hubiese sido apenas una probadita de lo que venía arrastrando desde hacía tiempo. Todo comenzó cuando recibí una carta del Estado indicando que mi dirección había sido verificada recientemente para trámites de asistencia pública que yo jamás había solicitado. La carta hablaba de actualizaciones en beneficios y confirmaciones de residencia, nada que tuviera sentido en mi vida ni con mi situación económica. Llamé al número que aparecía ahí y, tras media hora de menú automático, un empleado me explicó que la dirección había sido asociada al nombre de Dani junto con la información de sus hijos, y que era común que las familias compartieran domicilio para fines administrativos. Le dije que aquello era incorrecto y que necesitaba desvincular mi dirección de cualquier trámite suyo, pero el tipo me respondió que solo podían hacerlo con una declaración firmada y presentada de manera formal. Esa llamada me dejó helado porque significaba que ella llevaba tiempo usando mi domicilio como si fuera suyo, algo que quizás había empezado con una simple conveniencia y terminó convirtiéndose en una costumbre que, por supuesto, ella nunca consideró necesario consultarme. Al día siguiente busqué un abogado especializado en identidad y fraude menor, una de esas personas que saben exactamente cómo escribir las palabras de forma que no haya ambigüedad posible. Le expliqué lo del contrato de muebles, lo de la dirección, lo de mi identificación vieja y toda la historia de dependencia forzada que ya venía acumulando desde hace años. Él me escuchó con esa expresión de alguien que ha visto suficientes casos similares como para saber que el problema nunca empieza con un solo hecho aislado, sino con una serie de pequeñas concesiones que se van sumando hasta que la otra persona da por sentado que tiene derecho a manejarlas a su antojo. Me propuso redactar una carta de no autorización, algo así como un documento en el que yo establecía de manera clara y legal que mi dirección, mis datos personales y cualquier información vinculada a mi identidad quedaban prohibidos para su uso en trámites, compras o solicitudes de beneficios. También incluyó una advertencia preventiva donde se hacía constar que, en caso de reincidencia, podía proceder a una denuncia más fuerte sin previo aviso. Firmé todo, lo llevé a notar y envié una copia certificada a cada oficina correspondiente. Era un proceso lento y burocrático, pero necesario. La copia dirigida a Dani también se envió por correo certificado, lo cual significaba que ella tendría que firmar al recibirlo. No habían pasado ni 40 minutos desde que apareció la notificación de entrega cuando mi teléfono empezó a sonar con insistencia. No contesté. Sabía perfectamente qué clase de escena estaba haciendo. Después vino una ráfaga de mensajes donde ella exigía que le explicara por qué estaba armando un caso legal para destruirla, por qué quería arruinar la única ayuda que tenía, por qué la trataba como si fuera una delincuente. No entré en su juego. Me limité a responderle con una única frase: ya no puedes usar mis datos para nada y no pienso discutirlo. Su reacción fue inmediata. Me escribió diciendo que yo era un traidor, que ella jamás pensó que yo sería capaz de algo así, que estaba actuando como un desconocido. Me soltó un párrafo entero lleno de reproches que terminaba diciendo que si la vida le daba la espalda, sería por mi culpa. Cerré la conversación sin responder. No había manera de razonar con alguien que vivía convencida de que toda consecuencia era en realidad un ataque personal. Unos días después, comencé a notar que Dani estaba más activa en redes sociales de lo normal. Ese siempre ha sido su refugio cuando necesita validación, un espacio donde puede construir una versión de la historia que se acomode a su narrativa y donde la gente, sin saber la verdad, le da aplausos por ser una madre luchona incomprendida. Esta vez no fue distinto. Publicó textos larguísimos hablando de cómo algunos hermanos se convierten en verdugos, de cómo la familia es más cruel que los extraños, de que hay personas que se olvidan de dónde vienen apenas tienen un poco de estabilidad. Lo más perturbador era que lo publicaba con una seguridad tan firme que era evidente que, al menos en su mente, ella era realmente la víctima. No me sorprendió ver comentarios de sus amigas diciendo que yo era un egoísta, que ella merecía apoyo, que era injusto que estuviera pasando por tanto.
Lo que sí me dejó inquieto fue leer a mi propia madre comentar que estaba orando por ella, como si el castigo que estaba viviendo fuera una injusticia divina y no la consecuencia lógica de sus actos. En medio de todo esto, la tienda de muebles me llamó para decirme que Dani había decidido devolver los artículos después de enterarse de la notificación formal. El gerente me explicó que ella llegó con una actitud defensiva, que insistía en que aquello era un malentendido y que yo había exagerado, pero que al final entregó todo para evitar que la deuda creciera. Cuando colgué, sentí una mezcla rara entre alivio y tristeza. Alivio porque al menos una parte del problema estaba resuelto, y tristeza porque ahí estaba, una vez más, repitiéndose la misma dinámica, ella hacía algo grave, yo intervenía para protegerme. Y luego ella se hacía la víctima mientras yo quedaba como el villano ante los ojos de la familia. Una semana más tarde, recibí la visita del abogado para revisar los documentos enviados y asegurarnos de que las oficinas estatales habían procesado mi declaración. Mientras discutíamos los últimos detalles, él me preguntó si yo esperaba que esto calmara la situación o si contemplaba que Dani intentara algo más. No supe qué responderle. Una parte de mí quería creer que esto pondría un alto, pero otra parte sabía que ella, cuando se queda sin acceso a algo que considera suyo, es capaz de buscar nuevas formas de obtenerlo. Mi silencio pareció darle su propia respuesta, porque él terminó diciéndome que debía estar preparado para cualquier reacción emocional que la llevara a intentar otros métodos de manipulación. Resulta que esa advertencia no tardó en hacerse realidad. Pasaron algunos días relativamente tranquilos, hasta que mi mamá me llamó una noche diciendo que Dani estaba muy mal, que se sentía traicionada, que no entendía por qué yo la trataba como a una desconocida. Mi mamá dijo que Dani estaba llorando frente a ella, jurando que no había tenido mala intención al usar mi nombre, que solo estaba desesperada y que yo, como su hermano, debía entender que había momentos donde la familia debía ponerse por encima de la ley. Esa llamada me partió algo por dentro, no porque creyera su versión, sino porque mi mamá, en lugar de tratar de ser objetiva, había decidido tomar la interpretación que mejor la hacía sentir a ella. Una donde sus hijas no eran responsables de nada. Le pedí que no interviniera más, que no hablara por mí y que dejara de presionarme, pero ella siguió repitiendo que yo debía perdonar, que la familia es más importante que cualquier documento. Colgué con una sensación amarga. Me di cuenta de que poner límites no solo había destapado el lado más agresivo de Dani, sino también el miedo de mi mamá a aceptar que su hija mayor podía ser el tipo de persona que hace daño incluso a quienes más la han ayudado. La reacción de ambas era una prueba clara de que la dinámica familiar estaba cambiando y de que, al romper el ciclo, inevitablemente iba a quedar como el malo para quienes preferían mantener la ficción de que todo estaba bien. Aún así, dentro de ese caos emocional, había surgido algo nuevo en mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía control sobre mi propia vida. Poner límites no había sido fácil, ni cómodo, ni agradable, pero era necesario. Lo que yo no sabía era que la verdadera sacudida todavía no llegaba, porque cuando alguien está acostumbrada a sostenerse de los demás, lo más peligroso no es cuando pierde el apoyo, sino cuando empieza a hundirse y busca desesperadamente a quien arrastrar con ella. Mis advertencias legales habían sido apenas el primer paso en una cadena de consecuencias que Dani aún no estaba lista para enfrentar. Y yo tampoco estaba preparado para la magnitud del desastre que estaba por venir, ese que confirmaría que la caída de alguien que nunca aprendió a pararse sola puede ser mucho más ruidosa de lo que uno imagina. Actualización final. Pasaron varias semanas en las que la tensión parecía haberse asentado como una capa de polvo que nadie se atreve a limpiar por miedo a descubrir qué hay debajo. Dani había dejado de escribirme de manera directa, aunque cada tanto lanzaba indirectas en redes sociales que mis conocidos me enviaban por curiosidad o morbo. Yo las ignoraba, no porque no me afectaran, sino porque ya había entendido que cualquier respuesta mía solo se convertiría en una nueva excusa para que ella se hiciera la víctima y reescribiera la narrativa a su conveniencia. En ese punto me encontraba mentalmente agotado, pero también con una determinación que nunca antes había tenido, no volver a permitir que ella utilizara mi vida como extensión de la suya. Creí que con todo lo que había pasado las cosas se enfriarían poco a poco, que finalmente Dani aprendería, aunque fuera a golpes, que mis límites no eran negociables. Esa esperanza, sin embargo, se derrumbó en cuanto el siguiente capítulo de esta historia tocó a mi puerta, literalmente. Una mañana de mediados de mes, cuando me disponía a salir al trabajo, escuché golpes insistentes en la puerta principal.
No eran golpes agresivos, sino esos golpecitos rápidos y ansiosos que uno identifica como alguien buscando atención inmediata. Abrí, todavía medio dormido, y ahí estaba Dani con los ojos hinchados, los niños abrazados a sus piernas y 3 bolsas de basura llenas con ropa y objetos al azar. No hizo falta que hablara para entender lo que había pasado. Se le notaba en la postura, en el temblor de las manos, en la forma en que ni siquiera intentó saludar. Me dijo que la habían desalojado, que no pudo ponerse al corriente con los pagos y que necesitaba quedarse conmigo y con los niños solo un tiempo, que era cuestión de días. Que en cuanto encontrara otro lugar se iría sin molestar. No sé si ella realmente pensó que, después de todo lo ocurrido, yo abriría la puerta como si nada, o si estaba apostando a que mi empatía habitual finalmente cedería. Lo que sí sé es que esa escena, verla ahí parada con toda su vida metida en bolsas improvisadas, produjo una mezcla extraña en mí entre compasión y una enorme rabia contenida. Le dije que no podía quedarse, que ya no era opción. Ella insistió con un tono cada vez más desesperado, diciendo que no tenía a dónde ir, que la estaban dejando en la calle, que nadie más en la familia podía recibirla. Cuando vio que no me movía, cambió de estrategia. Me dijo que yo era cruel, que estaba rechazando no solo a ella sino también a mis sobrinos, que estaba destruyendo la última oportunidad de reconciliación entre nosotros. Escuché cada palabra sabiendo que eran parte del mismo libreto de siempre, donde sus acciones nunca eran la causa real de nada y donde todos los demás, especialmente yo, teníamos el deber moral de rescatarla. Intenté mantenerme firme, pero durante un segundo dudé al mirar a los niños, que no entendían por qué su madre estaba discutiendo afuera de la casa de su tío. Me obligué a recordar que ellos no estaban así por culpa mía, que yo no era el origen de esta situación y que permitir que Dani se instalara nuevamente bajo mi techo solo perpetuaría el ciclo que había intentado romper. Cuando finalmente comprendió que no la dejaría pasar, comenzó a gritarme que era un desalmado, que ella nunca me perdonaría esto y que recordaría el día en que la dejé sola. Esa parte me dolió más de lo que quiero admitir, pero aún así le cerré la puerta. Me quedé ahí un momento, apoyado en la madera, sintiendo cómo la adrenalina se me acumulaba en el pecho. No quería que los niños vieran más de la discusión, así que, después de respirar hondo, llamé a servicios sociales. Expliqué la situación con la mayor calma posible y pedí que enviaran a alguien para ayudar a Dani con opciones de albergue o asistencia temporal. Cuando llegaron, ella seguía afuera con una expresión que mezclaba incredulidad y furia, como si no pudiera procesar que yo realmente estuviera dando un paso tan definitivo. Los trabajadores sociales hablaron con ella un largo rato. Vi desde la ventana cómo alternaba entre llorar, quejarse, señalar mi casa y negar cualquier responsabilidad. Finalmente se marcharon con ella y los niños, sin mirarme. Esa noche apenas dormí. No por remordimiento, sino porque entendí que había cruzado la última línea que Dani nunca imaginó que cruzaría. Creció convencida de que yo siempre estaría obligado a salvarla, incluso cuando me destruyera en el proceso. Haberle cerrado la puerta significaba romper la pieza central del juego que ella había sostenido toda la vida. Mi mamá me llamó al día siguiente, histérica, reclamándome que cómo era posible que hubiera dejado a mi hermana frente a un albergue, que qué clase de hermano hacía eso. Le respondí con la voz más serena que pude que ya estaba cansado de cargar los errores de Dani, que yo no iba a hacer el sacrificio interminable que todos esperaban. Ella lloró, diciendo que yo estaba siendo injusto y que algún día lamentaría haber actuado así. No le contesté. Ya no tenía energía para explicar algo que ella no estaba dispuesta a entender. Con el paso de los días, me llegaron comentarios y rumores de que Dani estaba diciendo por todos lados que yo la había dejado en la calle sin motivo, que yo me había vuelto arrogante desde que tenía trabajo estable, que yo la había traicionado justo cuando más me necesitaba. No me molestaba escuchar eso. Lo que me inquietaba era la facilidad con la que ella podía deformar la realidad para adaptarla a su necesidad de victimizarse. Comencé a notar que ya no podía caminar tranquilo sin repasar mentalmente cada decisión mía, no por culpa, sino porque ahora me preguntaba cuántas veces en el pasado me dejé manipular por ese mismo discurso. Era como ver todo desde fuera con una claridad que no había tenido nunca. A pesar de todo lo que ocurrió, no puedo negar que pensé en los niños más de lo que pensé en ella. Me preocupaba que estuvieran envueltos en un caos constante sin tener ninguna culpa. Averigüé discretamente a través de un conocido en el sistema de asistencia que Dani había conseguido una cama temporal en un albergue familiar y que estaban trabajando con ella para buscar un lugar más estable. Eso me dio un poco de tranquilidad,
pero también reafirmó que había hecho lo correcto. Si la hubiera recibido en casa, no habría buscado alternativas. Se habría recargado en mí una vez más, prolongando su vida improvisada y jodiendo la mía en el proceso. El último golpe llegó unas semanas después, cuando Dani finalmente me llamó. No era un mensaje ni una nota pasivo-agresiva, sino una llamada real. Contesté porque era mejor enfrentarla de una vez que seguir alargando la incertidumbre. Me habló con un tono apagado, muy distinto al habitual. No sabía si era cansancio, resignación o pura manipulación disfrazada. Dijo que no esperaba disculpas, que solo quería cerrar el ciclo. Me dijo que entendía que yo ya no quería involucrarme en su vida, pero que algún día me daría cuenta de que pude haberla salvado y no lo hice. La dejé hablar sin interrumpirla, y cuando terminó, le respondí que yo no podía salvar a alguien que se empeñaba en hundirse, que lo único que hice fue dejar de hundirme con ella. No gritó, no lloró, no exigió. Simplemente colgó. Esa brevedad me confirmó que la conversación no era un intento de reconciliación, sino su forma de asegurarse de que la historia quedara a su manera, ella como la víctima y yo como el villano. Desde entonces no he tenido más contacto con ella. No sé dónde terminó viviendo ni si resolvió su situación a largo plazo. Lo que sí sé es que, por primera vez en años, mi vida se siente completamente mía. No hay mensajes al amanecer pidiendo ayuda, no hay llamadas de emergencia inventadas, no hay chantajes emocionales disfrazados de peticiones familiares. Extrañamente, no siento triunfo ni satisfacción. Lo que siento es calma, una calma que tenía tanto tiempo sin conocer que casi me parece ajena. Poner límites no me devolvió la paz de inmediato, pero sí me devolvió la capacidad de respirar sin sentir que alguien más está colgado de mi espalda. A veces me pregunto si todo lo que hice fue demasiado duro, si podría haber manejado las cosas de otra forma. Pero después recuerdo cada una de las veces que ella cruzó mis límites, cada ocasión en que usó mi vida como respaldo para sostener la suya, cada momento en que mi madre pretendió que su comportamiento era normal y que yo debía tolerarlo. Y entonces entiendo que no tenía otra opción. Rompí un ciclo que llevaba años devorando mi estabilidad. Si eso me convierte en el malo de la historia para Dani, entonces que así sea. Prefiero ser el malo que finalmente aprendió a poner fin al abuso que el hermano sumiso que se deja consumir en nombre de una lealtad que ella nunca entendió.